La historia la escriben y la cuentan los ganadores. Que dicen, no, es que los españoles vinieron a matar, a robar, pero ¿a quién? Pero es que eso mismo es lo que ya estaban haciendo los mal llamados aztecas. Al día de hoy, aquí en España tienen sueldo vitalicio. Los herederos de Cortés, en México no. Los herederos de Cortés en México le quitaron el sueldo vitalicio. Pues no están defendiendo tanto al pueblo mexica, señor López Obrador, ¿por qué se lo quitas? En América, sobre todo en México, era la zona más rica del mundo, la capital del mundo era México, donde más se cobraba era en México. Y el sueño americano era ir a México, a la Nueva España. Falsa independencia, ¿no? Que tanto celebramos los mexicanos. Mencionas masones, Benito Juárez masón, influencia masónica en la independencia. Tuvimos muchos presidentes masones en nuestro país, influencia extranjera de Estados Y Unidos. ninguno indígena. Que el oro no se lo llevaron completamente, lo estuvieron metiendo en universidades. Todas las ciudades en México que vemos, los pueblos mágicos, ahí está el oro. Tienes la inversión de infraestructuras que dejó España en México. Que si me dices otro país, bueno, pues a lo mejor te digo, me dices Honduras, bueno, vale. Pero México, si era la zona más rica del mundo. Y esto rompe completamente los 300 años de esclavitud que dicen que existió, se supone, en México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, querido por muchos en México. También tiene sus respectivos haters, que estábamos hablando de ellos, que son los mejores. Pero primero que nada, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy Alberto, buenas tardes. es un- Alberto ¿En serio? Hispanista. Alberto Hispanista, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y se nota el cariño de la gente de México que me tiene. Claro, claro. Alberto, podemos tener, yo conozco tu contenido, lo he visto muchas veces, una percepción de alguien, pero nada como escucharlo de primera mano. En pocas o muchas palabras, ¿quién es Alberto? Alberto Hispanista es una persona divulgadora de la historia de España y del glorioso imperio que nos dio cohesión a todos los hispanos, ¿no? A todos los que dio cohesión a los indígenas, cuando, bueno, pues con los indígenas que dicen, no, es que los españoles vinieron a matar, a robar, ¿pero a quién? Pero es que eso mismo es lo que ya estaban haciendo los mal llamados aztecas con todos los pueblos originarios de textocanos, los tlaxcaltecas, los totonacas, que, o sea, se le critica a España, pero lo que hacían los mexicas no se critican. No, pero es que aquí éramos, ¿cómo que éramos? Sí. Ahí está. Vale. O sea, cuando dice, no, es que nosotros éramos una civilización, pero vamos a ver, México no se reduce solo al imperio mexica. México es también Yucatán, ¿no? Los mayas. México es Tlaxcala. México es Jalisco. México son los totonacas, los texcocanos, los purépechas, los totonaca, ¿no? Entonces, si reducimos México a lo que era el imperio mexica, ¿qué hacemos con el otro 90% del país? Claro, ¿No son mexicanos? Pregunto. claro. Yo le pregunto. O sea, si alguien me... No, es que esos no son mexicanos. Digo, vale, los comanches, los apaches, todos esos fueron aliados de los españoles. Bueno, con los apaches hubo ahí una guerra bastante larga, pero bueno, al final firmaron la paz con los españoles. O sea, entonces, yo no entiendo esta gente que quiere reducir México a los mexicas, cuando realmente los que derrotaron a Moctezuma fue el pueblo de Tlaxcala. Son los que se tomaron su venganza, son los que hicieron alianza con Cortés junto con los totonacas, que fueron los más representativos, totonacas y tlaxcaltecas, para derrotar a Moctezuma. Ahora, qué malos serían los españoles que hasta el mismo Moctezuma le encargó a sus hijos a Cortés para que se criaran aquí en España. O sea, no lo entiendo. O sea, le encargo a mis hijos a los asesinos. Algo no cuadra. Algo no cuadra. De hecho, los herederos de Moctezuma se han criado todos aquí en España. Son Duque de Miraflores, Duque de Ahumada. Por cierto, Duque de Ahumada fue quien fundó el cuerpo de la Guardia Civil. Y son herederos de Montezuma, son herederos mexicas. O sea, otra pregunta que me quiero hacer. ¿Por qué si Montezuma era tan bueno y los españoles tan malos y el gobierno que tenéis ahora con la señorita Sheinbaum es tan bueno y quiere proteger tanto la cultura mexica? ¿Por qué le quitó el sueldo vitalicio a los herederos de Montezuma? Ese dato no lo sabía. No lo sabía. Sí, cobraban un sueldo vitalicio. Con el nuevo gobierno del señor Obrador se lo bailaron. Y Alberto, ¿tú cómo ves? Nuestra presidenta salió la semana pasada a decir que España tiene que pedirle disculpas a México, que sigue México esperando sus disculpas. ¿Tú crees como español que nos deban una disculpa a los mexicanos? Hombre, si hay que pedir disculpas, serán los herederos de Montezuma, ¿no? O los descendientes de los mexicas. Pero una persona que ni siquiera es mexicana,
O sea, una persona que es, yo creo que es judía y de apellido Seinbaum, pues el apellido Seinbaum no creo que esté muy relacionado con los mexicas. Claro. ¿No? Yo Entonces, tampoco. entonces, Yo perdón, tampoco lo creo. ¿perdón de qué? Y menos a ti, que bueno, que vienes de donde vienes, del M-19, que eres una narcoterrorista. O sea, la que tienes que pedir perdón eres tú por estar ahí, que estás engañando al pueblo mexicano. Claro. Vamos, bajo mi forma de verlo. ¿Y tú crees que este pretexto, este uso mediático, ¿no? Del perdón, ¿esté fundamentado en algo o no tiene nada de fundamento? Por supuesto que sí. Esto es para tapar su mala gestión. Entonces, ¿qué pasa? Pues utilizamos el comodín de España, que como ya está muy visto y está muy desgastado, pues nadie le va a prestar atención, ¿no? Pues es utilizar a España para tapar su mala gestión. Claro. O sea, le echamos la culpa a España de nuestros errores y mientras tanto, pues tapamos el narcoterrorismo que tenemos o los campos de exterminio que se han descubierto en México en el año 2025. Es que me parece bochornoso. Es echar la culpa a otro país de lo que tú no eres capaz de hacer. Que me parece bochornoso. Y estábamos hablando previamente de la hermosura que es México. El mal gobierno que tiene, lo que llegó a ser cuando era parte de la Nueva España. Sí, mira, yo te aseguro a ti que tú vas por aquí, por Madrid o por Barcelona y le preguntas a cualquier español que le preguntas cuál es el país más querido de América, el 90% te van a decir México. Y el otro 10% te van a decir Venezuela, Argentina, Puerto Rico, pero te aseguro que más de la mitad te van a decir México. O sea, los lazos culturales y de cariño y amistad que hay de España sobre México es algo fuera de lo normal. Y yo no entiendo cómo haya gente en México con nombres españoles, apellidos españoles, abuelos españoles e incluso padres españoles que renieguen de eso. O sea, a mí me ha llegado a tirar hate gente mexicana que sus padres o sus abuelos eran asturianos. No, es que yo me siento indigenista. Pero indigenista. Pero si tienes cara de... O sea, es alucinante. O sea, que los que tiran hate a España no son los indígenas. Son los descendientes de los españoles. Y es algo que quiero que me ayudes a entender. Primero, el por qué atacan a la hispanidad. Y digo, y para los que no sepan qué es hispanidad también, las dos preguntas. Pues la hispanidad no es nada, no es... la gente cuando ve... Y me parece bien que hayas dicho hispanidad en vez de hispanismo, porque la gente lo que es hispanismo lo asocia a todo lo que termina en ismo. Fascismo, franquismo, falangismo, ¿no? Yo por invarte, soy nacional sindicalista, estoy relacionado con la Falange, y en la Falange es la que promovió pues todo esto de la hispanidad, ¿no? Con Ramiro José Antonio Primo de Rivera fue quien promovió, y vino, bueno, ya la hispanidad viene de Argentina, y luego ya Falange fue quien promovió todo esto de la hispanidad, unir lazos culturales entre pueblos hispanos. ¿Tiene algo de malo? Es una belleza. Es que pregunto yo, no, es que quieren volver a colonizarnos, quieren que seamos súbditos. ¿Pero súbditos de qué? ¿Pero tú te crees que España ahora está en condiciones de hacerse cargo de Colombia, de México, de Argentina? No, lo único que podemos hacer es aliarnos culturalmente. Oye, pues si podemos comerciar entre nosotros, ¿qué tiene de malo? Pero la gente ve como que España quiere... A mí me dice, es que nos queréis colonizar otra vez. Pero tú te crees que en el 2025 estamos tiempo de colonizar. Claro. O sea, la gente, yo no sé qué es lo que se le pasa por su cabeza. Yo no sé, yo alucino, pero bueno, seguimos. Y también preguntarte, bueno, entonces, ¿por qué el ataque a la hispanidad? Sí, ¿por qué el ataque? Pues eso me pregunto yo, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo a la hispanidad? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de que haya un conjunto, una confederación de países hispanos? ¿Qué hay detrás para que el mundo anglosajón, la anglosfera o el mundo o el sionismo no quieran que haya una confederación de países hispanos? ¿Por qué? ¿A qué temen? Que aquí viene mi pregunta y la tenía anotada más adelante, pero justo sacaste el tema y creo que es bueno hacernos esta pregunta a todos. Cuando hay un crimen, un atentado, lo primero que hacen los investigadores es ¿a quién beneficia esto? Y yo te quiero preguntar, ¿a quién beneficia los ataques a la hispanidad? ¿A quién beneficia que una España esté tan debilitada? Tantos ataques a España. ¿A quién beneficia que los mexicanos nieguen su identidad? ¿A quién beneficia? Hombre, todos los ataques de la hispanidad yo creo que se los lleva España, México y Venezuela.
¿Por qué tanto afán de mantenernos separados? ¿Quién se beneficia de todo esto? El mundo anglosajón. El mundo anglosajón. Date cuenta que en el momento que España salió de América, el mundo anglosajón metió sus tentáculos y hizo en América lo que le dio la gana. ¿Anglosajón a qué te refieres exactamente? A la anglosfera. O sea, el mundo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, ellos son los que tienen, ¿no?, ¿cómo se dice esto? La Commonwealth. La Commonwealth. Y son los que, bueno, pues hoy en día los que manejan el mundo, ¿no? Prácticamente. Nosotros los hispanos, cuando digo hispanos no me refiero a España, sino todos los hispanos, estuvimos dominando el mundo casi 400 años o 300 años, teníamos todas las rutas comerciales y en el momento pues que sacaron a España de la ecuación, América se quedó un poquito huérfana ahí diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí ese vacío de poder es lo que aprovechó pues la masonería británica, la masonería francesa para formar revoluciones en América. Ojo, que Iturbide no quería la independencia de España, ni los mexicanos tampoco querían la independencia de España. Que fueron las logias masónicas las que empezaron a formar revoluciones, pero en contra del rey francés, porque aquí estaba gobernando José Bonaparte, que era hermano de Napoleón. Entonces, esa debilidad es lo que aprovechó la anglosfera, lo que aprovecharon las logias masónicas para formar revoluciones contra España. Justamente ese aspecto del nacionalismo yo creo que ha sido atacado a través de la historia. Yo me he preguntado también, ¿por qué siempre levanta luces rojas, ¿no? Digamos, se asusta realmente los anglosajones cuando ven que el nacionalismo está fuerte. Se asustan cuando vemos que queremos que poner a México primero. Se enojan cuando quieren poner a España primero. Pero hay otros países los cuales están orgullosos de lo que son, lo gritan a todo aire. Yo lo veo bastante en el Medio Oriente. Están dispuestos a dar su vida por su país, dispuestos a dar su vida por su religión. Sin embargo, a nosotros nos vienen a decir, no, tú separa la religión de la política. Tú separa la religión de tu país. ¿Cómo puede ser posible eso? Yo todavía estoy por ver algún atentado que esté relacionado con el catolicismo. Si tú te pones a ver atentados relacionados con el islamismo, con el Islam, con el mundo islámico, más de 6.000. Estamos hablando, desde el año 1980, 6.000 atentados terroristas relacionados con el islamismo. Y todavía el malo es el catolicismo. Y es justo todavía lo malo es el catolicismo. Yo flipo. ¿Qué diferencia, más allá del lenguaje, más allá tal vez de la cultura, tenían, los españoles antes de llegar a Nueva España, en esos siglos, siglo XV, siglo XVI? Antes de llegar a la náhuac, ¿no? Tienes razón. Antes de llegar allá, con Reino Unido, por ejemplo. Yo la más grande que veo y la más clara es que en esa época estaba el protestantismo, bueno, un poquito más adelante, y ellos usaron esa lógica protestante cuando llegaron a Estados Unidos, y nosotros, bueno, los españoles utilizaron la lógica católica, la doctrina católica cuando llegaron, bueno, cuando se formó Nueva España, ¿no? Yo veo esa diferencia. Por ende, si hay un ataque de la anglosfera hacia España, lo cual debilita al que yo creo que es uno de los panteones. Cuando digo panteones me refiero a uno de los puntos más fuertes del catolicismo en el mundo, España. Sí, y México. ¿No crees que el ataque sea por ahí, sea también un tema religioso, sea un tema...? El tema religioso ha existido desde siempre. O sea, el mundo, desde que llegó Martín Lutero, y la Revolución Francesa fue lo peor que le pudo pasar a Europa. Pero es que antes de que llegara Martín Lutero, los ingleses siempre, yo no sé por qué, incluso que los franceses, que son herederos de Roma, herederos del catolicismo, los franceses también se hicieron protestantes. Entonces, era España contra todos. Y no solo eso, luchando contra Francia, luchando contra Inglaterra y luchando contra el mundo otomano, que estaba amenazando de invadir Europa. O sea, y España, que los únicos que nos ayudaron fueron los venecianos o los estados pontificios italianos, pues fuimos los que frenamos al mundo islámico en Lepanto. Luego los ataques contra Francia, o sea, los ataques a Francia han sido incesantes, las guerras contra Francia. Inglaterra ya fue mucho después, a partir del siglo XVII y XVIII. Inglaterra en Europa no era nadie, pero Francia sí que ha metido mucho sus narices en el mundo católico. Claro, desde la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Y no solo eso, España conquistó 2 veces París. Okay. 2 veces París, sí. 2 veces. Y por generosidad del rey Felipe II, pues se la entregaba. De hecho, Felipe II con Alejandro Farnesio, que Alejandro Farnesio fue uno de los militares más grandes del mundo hispano,
fue que no salieron muy bien, porque claro, él daba la cara defendiendo el catolicismo y encima el rey se lo entregaba al mundo protestante otra vez, a Enrique VIII de Navarra, tenían ahí relaciones, y, y en la historia es así, o sea, el catolicismo siempre ha sido perseguido, no sé por qué. No superan que un reino tan pequeño de paletos muertos de hambre como Castilla, serían así los castellanos, serían de 1,50 m, ¿no? Con su boina, analfabetos, hayan podido evangelizar pues a medio mundo, Filipinas, la isla de Guam, ¿no? Toda América. Y yo creo que el mundo protestante no supera eso todavía. Alberto, hay un personaje clave para entender la historia de México, que es Hernán Cortés. Yo, que estudié toda mi vida en México, he escuchado unas barbaridades de Hernán Cortés de parte de mis maestros. He escuchado desde que lo mandaron para acá porque era un delincuente y casi lo mandaron para sentenciarlo a muerte. Son las cosas que yo he escuchado. ¿Qué tan cierto, qué tan falso y quién era Hernán A ver, Cortés? Diego, Hernán Cortés estaba hospedado en Cuba, en la isla de Cuba, que el gobernador de las Indias pues era Diego Velázquez. Y él se escapó de Cuba para explorar lo que es el Nuevo Mundo, ¿no? O sea, él si volvía a España, si él volvía a España, pues seguramente hubiese sido carcelado y sentenciado y juzgado por la Santa Inquisición. Claro. Pero él cogió con Pedro Alvarado, que estaba un poquillo más para allá que para acá. Pedro Alvarado, un gran militar, ¿no? Pero sí que es verdad que se le iba a veces un poquito a Pedro Alvarado. Rubio, ¿no? Sí, 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 así como tú eras, ¿eh? Sí, sí, ahí tengo cuatro. Yo creo que tú eres tienes pinta de Alvarado, tú, ¿eh? Uy, con que nada más la pinta. Tengo un cuadro de él en mi casa. Sí, Por ¿no? eso sé que es rubio. No, fue un gran militar. Lo que pasa es que sí fue digamos que Alvarado sí podríamos decir que fue sanguinario. Ok. Sanguinario, sí, esa es verdad. Primero Hernán Cortés. Hernán Cortés yo creo que fue más diplomático. Digo, para llegar, quiero también conocer si esto es verdad. ¿Cómo llegó solo con 500 hombres, 600 hombres? Sí, menos. 60 caballos. ¿no? Menos aún. 16 Sí, caballos, sí. dice. Fundó la villa de la Verdadera Cruz, que fue donde la primera ciudad que se fundó de lo que hoy es México fue Veracruz. Claro. Fue la villa de la Verdadera Cruz, ¿no? Y de ahí ya pues empezó a llegar más gente de la isla de Cuba, de la Española, de Puerto Rico, y ya bueno, pues se pudo crear un grueso fuerte para poder atacar al Imperio Mexica. El Imperio Mexica era muy superior al ejército de Cortés. Entonces Cortés no era tonto. Dices, vamos a ver, ¿cómo me voy a meter yo ahí con esta gente salvaje? Lo que están haciendo con su mismo pueblo, ¿qué harán conmigo? O sea, claro, Cortés, que era muy diplomático y era un adelantado de su época, pues lo que hizo fue formar alianzas, ¿no? Con los pueblos que estaban sometidos por los mexicas, los texcocanos, los purépechas, De las caltecas. los tlaxcaltecas, los totonaca y los zapotecos y muchos más. Entonces, con esa cohesión es lo que se pudo, y aún así, en la noche triste, los mexicas le dieron caña al ejército de Cortés. Luego ya se reabasteció y ya sí se pudo. Y ahorita mencionaste que los hijos de Moctezuma Sí, se crearon aquí. se criaron aquí. Yo tengo entendido, y a mí lo que me dijeron, que Hernán Cortés casi traicionó a Moctezuma, que eran los mayores enemigos, pero he leído al otro lado de la historia, Eso es mentira. que eran inclusive hasta, puedo decir, amigos que enseñó a Moctezuma a andar a caballo, Hernán Cortés, y le encargó a sus hijos, porque sabía que lo iba a traicionar Cuauhtémoc. Es que se han criado en Cuauhtémoc, ¿no? ¿O Cuitláhuac? No me acuerdo, Cuauhtémoc. Se criaron aquí. Se criaron aquí. Y fueron grandes de España. Al día de hoy, aquí en España tienen sueldo vitalicio. Los herederos de Cortés. En México no. Los herederos de Cortés en México le quitaron el sueldo vitalicio. Pues no estás defendiendo tanto al pueblo mexica, señor López Obrador. ¿Por qué se lo quitas? ¿Y qué hubiera pasado si hubieran llegado los ingleses a México? Porque yo creo que no, o sea, la civilización mexica en Tenochtitlán nos han querido vender que era la civilización más avanzada del mundo. Así te lo enseñan. No puedo negar que tuvieran grandes cosas. Creo que tenían buenos sistemas de riego y una que otra cosa bastante buena, una cultura totalmente, pero muy atrasada a la europea. Cientos o inclusive miles de años. A ver, yo no puedo criticar a un imperio, o una civilización, si se le puede llamar civilización, porque no les critico porque, en primer lugar, América era un continente que estaba aislado, no había tenido conexión ni con África, ni con Asia, ni con Europa. Entonces,
eh, estaban demasiado adelantados dentro de lo que era el marco de América. Pero si lo comparas con Europa, Pero claro, no conocían la rueda, no conocían la brújula, no conocían la pólvora, no conocían la navegación a vela, los animales de arrastre de tiro, ¿no? Que es la polea, súper importante, la polea. O sea, para subir, para transportar cosas. Entonces, lo que hace que una civilización avance es el comercio. Y si tú el comercio lo tienes por los ríos, pues estás cohibido, ¿no? Si tú el comercio lo tienes como lo tenía Portugal y España a larga distancia, porque ya tenían la vela y la brújula, no es solo a dónde voy, sino cómo regreso a dónde he venido. Claro. Eso es muy importante, porque los vikingos llegaron antes a América, pero llegaron a dónde. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Venga, vale, pum, y se regresaron. Vale, pero ¿qué dejaron? ¿Cartografiaron algo los vikingos? No. ¿Pusieron América en el mapa los vikingos? No. ¿Quién lo puso? España. Y justamente mi pregunta iba enfocada a que creo que sería pecar de ignorancia el hecho de que si no hubiera llegado España, hubiera llegado otro imperio más, probablemente el británico. El británico no. Yo creo que antes hubiese llegado antes Francia o Portugal. Inglaterra empezó a ser alguien a partir del siglo XVIII o XVII. Y suponiendo que hubieran llegado los franceses, ¿qué le hubiera pasado? Pues hombre, pues tampoco. Conspirando un poco, es difícil saber, pero... Hipotéticamente, pues ahí tienes Camerún, tienes África, ¿no? Tienes la Guyana, tienes Haití, y no se sabe, tampoco se sabe. Lo que sí que es cierto que lo que España hizo fue replicarse en América como lo hizo Roma en Europa. Y las intenciones de Francia no eran las mismas que las de España. España lo primero que iba era con la fe católica. Y lo primero que se hizo, en el momento que se empezaron a cometer atrocidades, porque los primeros 2-3 viajes de Cristóbal Colón se cometieron atrocidades. De hecho, el padre de las casas así lo pone, ¿no? Lo escribía, ¿no? Lo que pasa es que el padre de las casas también adulteró un poquito esos datos ¿Por qué los adulteró? Pues para que se tomaran medidas. Y detener a Cortés. Entonces esos números que adulteró el padre de las casas lo ha utilizado la leyenda negra. El padre de las casas no lo hizo con la intención de mira lo que están. No, lo hizo para que se tomaran medidas. Entonces rápidamente a Colón se le deportó a Castilla, se le quitaron todos los cargos de gobernador de las Indias, se le encerró, incluso iba a ser juzgado por la Santa Inquisición. ¿Sabes? Luego ya se le dejó ir 2 viajes más, que estuvo en las costas de Honduras y Venezuela, y ya Colón salió fuera de la ecuación. O sea, a partir de ahí ya en todas se firmaron las leyes de Indias y ya se empezaron a tomar. No, pero es que cuando la gente dice las leyes de Indias, pero es que nadie las tomaba en serio. Por supuesto, porque todo era una evolución. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI. Yo, como rey, no sé lo que pasa allí, ¿me entiendes? Me llega a mis oídos lo que está pasando. Entonces yo tomo medidas, pongo una ley. ¿Que la gente no los cumpla? Bueno, pues me llevo a la Santa Inquisición. ¿Que la gente sigue sin cumplirla? Pues pongo a una guardia para que no se cometan errores. De eso hubo un mestizaje sistemático, donde las leyes de Indias y la ley de Burgos decían que cásense con mis súbditos, que entre españoles y indios podría haber un mestizaje, se podrían casar. De hecho, se hicieron los sistemas de castas. Cuando la gente dice el sistema de castas, ¿pero qué es el sistema de castas? Si no saben ni lo que es. Te está diciendo que un negro con un blanco es un mulato, que un indio con un blanco es un mestizo. ¿Y qué? Y que cada uno pues tenía un privilegio. Pero es que ahora igual, tú no tienes los mismos privilegios que un hijo de no sé quién. No, pero las universidades eran para la gente, para los españoles. No, para los españoles no. Y para los indios. Lo que pasa es que ¿para qué tipo de indios? O sea, estás juzgando lo de hace 500 años con los ojos del presente, cuando en el presente a la universidad iban también los ricachones. Hasta hace 50 años, o 40 años, o 30 años, ¿quién iba a la universidad? Pues la gente de dinero. ¿Y me vas a criticar a España lo de hace 500 años? Una manipulación. Es una manipulación total. Y esto rompe completamente los 300 años de esclavitud que dicen que existió, se supone, en México. No, es que en las leyes de Indias lo dice claramente. Los archivos de India, prohibida la esclavitud con mis súbditos. Punto. No hay más. ¿Y qué esclavitud era permitida? La africana. La africana. La africana sí.
La africana sí, pero porque internacionalmente Era permitida, claro. estará permitida en el mundo entero. Entonces, yo en mi territorio prohíbo la esclavitud. Ahora, que en el mundo pase lo que pase, yo qué sé, es como si tú en México prohíbes la esclavitud y me dices, pero es que comprabas esclavos de España. Pues no, pues porque en España era legal. ¿Yo qué culpa tengo? Claro. ¿Me entiendes? Es que yo creo que no es muy difícil de entender. O sea, Y oye, Alberto, una pregunta. En México, a nosotros, los maestros de historia, los libros de historia, nos tratan de poner a nosotros un poco como la víctima y nos tratan de poner al español como el enemigo. Aquí en España, tú que fuiste criado y educado en España, ¿te ponen un poco como el opresor? Los libros de historia. Yo soy fanático de la frase que la historia la escriben y la cuentan los ganadores. Entonces, ¿a ti, en tu educación española, te educaron como un opresor, como un colonizador o no? ¿Como un conquistador? no. Sí que me hablaban de la colonización. Pero claro, colonización. Sí que es verdad que yo me acuerdo que en el colegio escuchaba mucho la palabra colonización, porque cuando España colonizó, y yo decía, pero si es que... Y claro, luego ya cuando te vas haciendo mayor, digo, pero si es que España no tenía colonias en América. Si son colonias, ¿para qué ponen a un virrey? No lo entiendo. Era mi reinato. Entonces, ¿para qué ponen a un virrey? Si fue secesión, entonces no eran colonias. Cuando hay una secesión es porque no es una colonia, ¿verdad? Claro. Cuando es una independencia o una descolonización, sí es una colonia. Pero es que en América no hubo descolonización. Lo que hubo es secesión. Entonces no eran colonias. Claro, no. Ya está. Había representantes del rey en América, sí, ¿no? Pues entonces no es colonia. Y desmontando o chance confirmando, tú me dirás, ¿dónde quedó el oro? ¿El oro? ¿Nos deben oro? ¿Qué pasó con ese oro que se llevó? Pues mira, el oro se lo llevó Benito Juárez y Pancho Villa. ¿A dónde? A Estados Unidos. Tú verás. Claro. A ver, España extrajo oro de su territorio, claro que sí. Pero no solo oro, plata, y muchas cosas más. Tomate, pimiento, maíz, aguacate y todos los recursos porque era territorio español. Ya está. Es como ahora está haciendo Estados Unidos en territorio mexicano, que por conquista pues es territorio estadounidense. En California, en Arizona, en Nuevo México, en Texas. ¿Qué está haciendo? Pues extraer sus recursos. ¿Qué extrae? El petróleo. ¿Por qué? Porque es territorio estadounidense. Claro. Pero es que eso lo hace cualquier país en su territorio. Y que el oro no se lo llevaron completamente, lo estuvieron metiendo en universidades. Todas las ciudades en México que vemos, los pueblos mágicos, ahí está el oro. Ahí tienes la inversión de infraestructuras que dejó España en México. Es que si me dices otro país, bueno, pues a lo mejor te digo, me dices Honduras, bueno, vale. Pero México, si era la zona más rica del mundo. Y que tenía más población y más infraestructura. No sé si Y digo yo una cosa, si los españoles fueron a matar, a robar, a violar y a robar, ¿no? ¿Por qué tanto afán de construir acueductos? Si yo voy a robar, ¿a qué me pongo a hacer un acueducto? ¿Para que beba agua a quién? ¿A los que voy a matar? ¿Para que beban agua a los que voy a matar? Es que no tiene sentido. O sea, Claro. España dejó un legado enorme en América y sobre todo en México. Era la zona más rica del mundo. La capital del mundo era México. Donde más se cobraba era en México. Donde se acuñaba el dinero, que era el real de 8, era en México. La industria textil más grande del mundo estaba en México. Y el sueño americano era ir a México, a la Nueva España. No, como ahorita nos lo venden de es ir a Estados Unidos. No. La frase sueño americano es de que los españoles, los peninsulares, querían ir a la España americana, en este caso México, porque estaba la industria textil. Y oye, Alberto, este podcast a mí se me hace muy especial, la verdad. Creo que va a ser uno de mis favoritos porque creo que el impacto que este podcast, estar con mexicanos y con un español y que este mensaje vaya directamente a ellos, quita todas esas mentiras y veneno que han puesto los libros de historia, que han puesto los gobernantes que hemos tenido a través de la historia, porque el mexicano debería de estar orgulloso de tener raíces españolas, de tener raíces cristianas. En México, el 75% de nuestra población es católica, Alberto. Los odiamos tanto que lo que más amamos, y la mayoría del pueblo mexicano, con la cruz en el pecho, siempre. Y que viva la charrería. Exactamente. Nuestro deporte nacional, ¿no? Entonces a mí me claro. La gustaría... charrería, pero que no me quiten la malditos españoles que me trajeron la charrería. Malditos españoles que vinieron a robar, pero bueno, la charrería la trinco.
¿No? Es que es Es que no como- tiene sentido. Vi un video de Zunzunegui que decía un muy buen punto, un saludo. Él decía que cuando platicaba este tema con las personas, le decía, no, es que yo extraño, a mí lo que me gusta en México son nuestras raíces. Y él les preguntaba, ¿qué raíces? No, pues nuestras festividades. Pues, ¿cuáles festividades? ¿Pues cuáles? Sí, nuestra comida, la comida es una mezcla de la cultura española con la mexicana. O sea, dando a entender que pues es que no le gusta nada de lo viejo, porque no hay nada de lo viejo. Pero es que, claro, muchos mexicanos critican a España, pero luego tampoco se quieren ver como indígenas. Es que eso es lo curioso. Son los O sea, premexicanos. no me quiero ver como indígena, porque, claro, no me voy a rebajar a ser un indio, ¿no? Que están por ahí pidiendo y los tenemos apartados de la sociedad. Claro. Pero claro, tampoco me quiero ver como español, que son los que los colonizaron, esos sangrientos apestosos que no se bañaban. Entonces, ¿qué coño eres? Mi pregunta es, ¿entonces qué eres? ¿No te quieres ver como indio? Pero tampoco te quieres ver como español. Entonces, ¿qué eres? ¿Mexicano? Vale, muy bien, te lo compro. ¿Y qué es el mexicano? ¿Qué es? Dímelo. Pues la fusión entre los indígenas y los españoles. Es que no hay otra manera de verlo. Justamente en este libro de don Salvador Borrego, y lo separé y lo anoté, dice, el mexicano es el triunfo del mestizaje, las múltiples herencias armonizadas en un mismo ser, las confluencias de sangres diversas, corriendo al fin por un cauce común. El mexicano es ya una conciencia dueña de sí misma, bajo el dominio de la voluntad. Sus diversas herencias le dan un arcoíris de sensibilidad para la universalidad. ¿Has dicho? ¿En qué me estoy equivocando? En nada. En nada. O sea, es que los españoles vinieron a matar a los indios, a los pueblos originarios, robarlos, violarlos. Vale. ¿Y tú eres originario? ¿Tú eres originario? No, yo no soy un indio. Entonces, ¿qué criticas a España? Que yo estaba viendo unos datos y me parece que cuando llegaron los españoles, no sé si sean ciertos, había 3 millones de indígenas. A grosso En modo. el territorio de lo que hoy es México. Sí, en lo que- Posiblemente. Y Posiblemente. cuando ellos se fueron, había 4. Oye, pues qué genocidio más raro. Genocidio que multiplica la población. Digo yo una cosa, en el 1821, cuando se consuma ya la secesión del reino de la Nueva España, la Ciudad de México albergaba casi no sé cuánto, no sé si 300.000 o 400.000 personas, la Ciudad de México DF. Se estima que de la España peninsular a la España americana, en todo el ámbito del territorio mexicano, llegaron unos 150.000 españoles peninsulares. Oye, ¿quién habitaba esas ciudades? Si los mataron a todos. Exactamente. ¿Quién los habitaba? ¿Y cómo acabó viendo tanta población? Pues a raíz del mestizaje. Claro, ¿cómo México DF acabó siendo una ciudad de 20 millones de personas? Si los mataron a todos. Porque yo me he dado una vuelta por México y los rasgos físicos de México DF, pues muy europeos no son, tampoco. Hay muchos europeos también. Pero también hay muchos de rasgos nativos. Entonces, si los mataron, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido? Pero es que yo me leo el libro de las venas abiertas de América Latina y pone que los españoles hicieron un genocidio de 70 millones de indios. O sea, ¿cómo es posible que 400 españoles muertos de hambre, con un arcabuz, 2 perros y 3 caballos, pudieran contra 70 millones? ¿Cómo lo hicieron? Se ponían en fila los indígenas y se dejaban matar. Y que ni había 70 millones. Que no había 70 millones. Y la pólvora se acababa Y también. la pólvora se saca y cuando llueve se moja. Y las balas tenías que fabricarlas tú sola, que no era pedir por Amazon y que traigan un paquete de balas, ¿no? Estamos hablando del siglo XV. ¿Qué historia se debería de llevar el mexicano en relación a España? ¿Perdón? ¿Qué historia? ¿Qué historia se debería de llevar el mexicano con España? Como si le preguntan a un mexicano, oye, ¿y a ti qué pasó con España? ¿Qué es lo que un mexicano debería de responder correctamente? Porque algunos mexicanos van a decir, ah, sí, nos colonizaron, nada más, como con la cara triste. ¿Cuál sería una respuesta de verdad? Una respuesta De pues, un mexicano hacia un motivadora y español. orgullosa. O a quien le pregunte. ¿A quién le preguntan? ¿Por qué el rey no se trasladó a México en vez de haberse quedado en la península? El reino de España se trasladó a México. Sí, el rey. Fernando VII, en vez de quedarse aquí, se tenía que haber ido a México. Y haber hecho la capital de España en vez de Madrid, México. Toma. La capital de España tenía que haber sido México. Y lo digo alto y claro. Es lo que justamente te iba a decir. Tenía más población que Madrid, Que era más Barcelona. importante. Y estaban las rutas de los galeones de Manila. ¿Qué eran? El galeón de Manila son las rutas que enlazaban
lo que es Filipinas, Guam, toda la Polinesia con Acapulco y de ahí para la España peninsular. Entonces, en el momento que salió España de la ecuación, todo eso se perdió. Cuando tú a un pueblo le quitas todas las rutas comerciales, ya no es nadie. La falsa independencia, ¿no? Que tanto celebramos los mexicanos. Es que no fue independencia. Es que no fue independencia. Yo no estoy aquí para manipular datos ni para hacerte creer de que España fue la... No, España fue sanguinaria. España hizo cosas malas, pero hizo muchas cosas buenas. Hizo muchas cosas buenas. Si no, yo no estaría aquí hablando contigo en este idioma, ni me podría comunicar con 600 millones de personas. Solo tienes que ver el legado que dejó Inglaterra en la India, en Tuvalu, en África o Francia, comparado con España. España dejó en América más de 100 patrimonios de la humanidad. ¿Sabes cuántos dejó Inglaterra y Francia? Entre los dos. ¿Cuánto? 0. 0. La única, la Universidad de Harvard, que era una cárcel para presos. Y fue en 1600, me parece, ¿no? España tienes San Miguel de Allende, Guadalajara, Querétaro, Puebla. Matamoros. Bueno, en México tienes un pueblo que se llama Matamoros también, pues fíjate. Guanajuato, tenemos La Habana, San Juan de Puerto Rico, Trinidad, La Antigua en Guatemala, Granada en Nicaragua. Es que puedo seguir así, patrimonios de la humanidad. Dime uno inglés. ¿Francés? ¿Holandés? Me suena ninguno, ¿no? Español sí te suena alguno. Varios. Varios, ¿no? Ya está, ahí tienes la prueba. Claro. Y Alberto, quiero entender un poco. Cae Tenochtitlán, 1521, agosto, me parece, no sé exactamente el día. ¿Qué sigue para los españoles en Nueva España? Digo, a grosso modo, porque también me interesaría llegar al punto de la independencia, entender qué pasó, por qué pasó, y quiénes perdieron y quiénes ganaron. Pero partiendo de ese punto, ¿qué pasa después de la caída de Tenochtitlán? Después de la caída de Tenochtitlan, bueno, pues el pueblo de Tlaxcala se toma su revancha y en el mismo templo mayor se empieza a construir lo que es el Zócalo. O sea, el rey de España les concedió el toisón real y se le revolvieron todas las tierras que el pueblo mexica le había robado y usurpado al pueblo de Tlaxcala. El pueblo de Tlaxcala fue una pieza fundamental en lo que es en la conquista de Filipinas. Las batallas de Cagayán. O sea, fueron unos grandes... Aliados. Sí, grandes mexicanos. Para mí el país se tenía que... En vez de llamarse México, haberse llamado Tlaxcala. Y ahorita Para mí sí, yo soy partidario. No, y te ¿sabes? cuento algo triste, que justamente salió un video de un político aliado a Morena, los chairos, ya sabes, todo esto que hemos platicado ahorita, y ese político le dieron el puesto del director del metro de la Ciudad de México, y uno de sus amigos le comentó, ser director del metro es más importante que ser gobernador de Tlaxcala, porque en México hay un odio a Tlaxcala. Que dicen que Tlaxcala no existe, ¿no? Sí, y yo creo que viene de... Oye, pues son los verdaderos mexicanos. Si no es por el pueblo de Tlaxcala, estaríamos diciendo que México... ¿Cuánto tiene México de superficie? 9 millones de kilómetros cuadrados, más o menos, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Pongamos 9. Okay. Pues si sacamos al pueblo de Tlaxcala y los ponemos como que fueron los traidores, bueno, pues el imperio mexica no abarcaba ni medio millón de kilómetros cuadrados. Ni siquiera medio millón de kilómetros cuadrados. México tiene 9 millones. Entonces, ¿qué hacemos con los de Yucatán, con los aztecas, o sea, los mayas? No sé, a lo mejor es que no son mexicanos, esa gente, o no son mexicanos. Claro que son mexicanos. Claro que son mexicanos, ¿no? Los de Mérida, Yucatán, ¿no? Yucatecos. Los yucatecos, ¿no? Los de Monterrey son mexicanos, ¿no? Por ahí estaban los comanches, ¿no? Estaban por ahí los comanches, por la zona de Monterrey, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿No son mexicanos esos? Claro. Pero yo pregunto. Yo creo que hay un odio hacia Tlaxcala y los tlaxcaltecas porque genuinamente pues, fueron la pieza clave que tanto mencionamos que el Imperio Español no pudo haber hecho esto solo y los tlaxcaltecas fueron clave y me estás diciendo que después de 1521 siguieron siendo fuertes aliados. Sí. Y quiero entender, sigue creciendo el Imperio Español, Pero es que luego, una vez que caiga Tenochtitlan, por la zona norte, por la zona, lo que es hoy en día la frontera con Estados Unidos, todos los indígenas también se unen al catolicismo. ¿Por elección, por imposición? No, por persuasión. Por persuasión. ¿Cómo se les persuadía? Pues muy fácil. Esta gente no podemos comunicarnos con ellos porque, bueno, pues vamos a comunicarnos con ellos. Se le dio gramática a la lengua náhuatl.
Se llevaron instrumentos musicales, se llevaron los caballos, se hicieron muchas cosas. En los instrumentos musicales nació un sincretismo, lo que hoy en día es el mariachi. Se llevó el sombrero, se llevó muchas cosas, se llevaron prendas, se llevaron tintes, muchas cosas que hoy en día dan identidad al pueblo mexicano. Es que me parece absurdo renegar de todo eso. No, pero es que el mariachi nació en México. Claro que nació en México. ¿Quién lo discute? Pero la guitarra no es de México, se llevó. El gorro no es de México, se llevó. Entonces todo eso creó lo que hoy en día es el mariachi. Luego llegaron los franceses y le cambiaron el nombre a mariage, porque es lo que utilizaban ellos ir por las bodas. Pero es el mariachi, que son los tuneros de Salamanca. Y ahí se empezó a persuadir a los indígenas. Y llegamos a la independencia, que la independencia, pues, lo que yo tengo entendido es que la empezaron los mismos hijos de españoles nacidos en Nueva España. Y de hecho todo pintaba para que fuera una transición tranquila, lo que yo tengo entendido. Y por las logias masónicas y su influencia. A ver, el mexicano de a pie no quería ninguna independencia. No fue una independencia. Es que no me gusta hablar de porque es que no hubo independencia. Claro. Fue secesión de reinos y se creó una república mexicana. Punto. O unos Estados Unidos mexicanos. No fueron revoluciones populares. Fueron revoluciones de españoles contra otros españoles. Pero es que los españoles que buscaban esa secesión eran herederos de los españoles peninsulares. Y los españoles que buscaban estar del lado de la corona eran los indígenas. O sea, es algo muy raro. Se supone que los españoles llegaron allí a matar, a violar, a extraer, a robar, a hacer atrocidades, pero llegaron nuestros libertadores y echamos a los españoles. Vale, ok. ¿Y qué libertador era indígena? ¿Cuál? ¿Me podés decir un libertador de América que fuese indígena? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿dónde estaban los indígenas? ¿Qué ecuación jugaban? ¿De qué lado estaban? ¿De los criollos? ¿Que les querían quitar sus tierras y todos los derechos que tenían con la corona española? No. No, estaban del lado de la corona. ¿Cuándo perdieron los indígenas todos sus derechos? Cuando ganó la independencia. Cuando ganó la independencia. Benito Juárez impuso la lengua castellana en México. Ese fue el que impuso la lengua castellana en México y ese fue el que hizo la matanza de indígenas. Benito Juárez. Traidor. Y ahorita lo tenemos en el billete De 500 ahora. Y está que, no me, de y que 20. no me lo niega a mí ningún chairo, porque es la realidad. Es la realidad. En el territorio de la Nueva España, la lengua más hablada era el náhuatl. De hecho, la primera gramática en náhuatl la publicaron los españoles en mediados del siglo XVI, cuando los ingleses casi 80 años después. O sea, existía antes un diccionario en náhuatl que en inglés. Eso no se hace cuando tú vas a matar. Eso no se hace cuando tú vas a violar a un pueblo ni a robarle. Se hace por persuasión. Se hace porque eres esa gente súbdito de España. Claro. Y digo yo una cosa. Si estaban tan obligados y tan sometidos, oye, pues el acueducto de Querétaro les quedó muy bien. Hermoso. Para haber sido hecho a latigazos, les quedó bastante bien, que lleva 300 años y no se cae. Y no se va a caer. Y no se va a caer. Cuando tú haces algo obligado y a la fuerza, no te sale un patrimonio como el Zócalo, no te sale un patrimonio como San Miguel de Allende. ¿Cómo te sale? Te sale como un campo de exterminio de Auschwitz, mal puesto ahí 4 piedras. Pero cuando tú lo haces con cariño, por persuasión, porque se te está gratificando, pues salen los patrimonios que tiene México. Porque esos patrimonios que tiene México fueron construidos por los mismos indígenas. ¿Pero por qué? Por una reputación, por una gratificación, por una persuasión, no obligados. Porque si hubiese sido obligado, no es patrimonio de la humanidad. Claro. Y aquí, ya entendiendo el contexto, a grosso modo, de lo que pasó en la independencia, en la conquista, que no es como me gusta llamarla conquista, pero... Es que no fue ni conquista. No fue ni conquista, fue una lucha de los españoles aliados con chingo de pueblos. Expresión mexicana, el chingo. El chingo viene de México, no el sigue. Pero digo yo una cosa, ese chingo de pueblos, para todos estos que reniegan de España, de la conquista, ¿serían mexicanos o no serían mexicanos? Esa es mi pregunta. Claro. ¿Quiénes son para esa gente que tanto reniega vamos a llamarlo como dice, colonización? Vale,
para esos que tanto reniegan, ¿los que se unieron a los españoles cuentan como mexicanos o no cuentan? Para ellos parece que se les olvida. Para ellos parece que son, porque parece que los únicos mexicanos son los mexicas, porque son los que fueron vencidos y derrotados. Pero es que para vencer tuvieron que unirse miles de otras Pueblos fragmentados, sí. Claro, entonces, ¿cuentan o no cuentan como mexicanos esos? claro. Los otomíes, los olmecas, ¿cuentan como mexicanos? Porque si estamos reduciendo México a los mexicas, entonces, ¿los demás qué son? No serían mexicanos, ¿no? Claro. Bueno, pues son españoles. Pues muy bien. Exactamente. Y es una auténtica locura. Y digo, ya conocimos como el contexto, pero yo creo que a muchas personas le va a costar trabajo entender como quién gana que nos cuenten esta historia. Y creo que es necesario conocer qué pasó después de la independencia también. Es clave. Muchas independencias cada vez fueron sacando a España de América. Eso no lo podemos negar. Y el último bastión que tenían era Cuba, si no me equivoco. Sí. Y le inventaron un escándalo. Sí, bueno, pues lo de Cuba. ¿Qué pasó ahí? Lo de Cuba fue lo primero, unos traidores de España, Emilio Lagasca, que era masón, ya entregó Cuba a Estados Unidos. Ya entregó Cuba a los revolucionarios primero. Y con una calle muy bonita su nombre, ¿eh? Sí. Más allá abajo. La calle Lagasca, que está aquí. Yo cada vez que paso por ahí veo la calle Lagasca. Digo, ¿cómo es posible que hayan puesto una calle a este tío, macho? Lagasca fue quien ya prácticamente vendió Cuba. Se la entregó a los revolucionarios. ¿Y qué pasa? Que ahí entró en juego Estados Unidos. Estados Unidos se inventó una guerra que los mismos revolucionarios apoyaron para sacar a España de Cuba y Puerto Rico. Pero es que Puerto Rico, los puertorriqueños vencieron a Estados Unidos en la guerra. Entonces, al caer España en Cuba, con el hundimiento del Maine, apoyado por los republicanos, o sea, por los rebeldes cubanos, España no podía afrontar esa guerra. Y aún así, Estados Unidos todavía tenía miedo de la flota española, que España no era nadie ya, en el 1898, pero aún así tenía miedo. Lo que pasa que hay un factor muy importante, que de Florida a Cuba, pues hay, ¿cuánto hay? 50 kilómetros, 60 kilómetros. Es poco. Claro, pero es que de Cuba al puerto Una distancia. al puerto de Ferrol, que es donde estaba el submarino, que ya España tenía desarrollado el submarino, hay 6.000 kilómetros. Estamos hablando de 2 meses de viaje. Entonces, no, España no. No puedo pelear. Y mencionas masones, Benito Juárez masón, influencia masónica en la independencia. Tuvimos muchos presidentes masones en nuestro país, influencia extranjera de Estados Y Unidos. ninguno indígena. Te lo vuelvo a recordar. Y ninguno indígena. Exactamente. Todos españoles de pura cepa. Y me empiezo a reflexionar y digo, a ver, ¿quiénes son estos masones? Digo, yo estoy investigando un poco, pero quiero que tú me cuentes de la masonería. Porque creo que hay personas que lo ven como un mito, como que no hicieron nada. Una teoría conspirativa, dicen. Pues es una conspiración. Mira, a mí no me gusta mucho hablar de la masonería porque tampoco me he puesto mucho al pie de investigar lo que es la masonería, pero de lo que he estudiado o lo que he leído de las independencias masónicas fueron los mismos traidores influenciados por la masonería, mucho más por la masonería francesa y británica. En el caso de San Martín y Bolívar fueron criados prácticamente por masones, o sea, vendidos. Mientras es que aprovecharon que España estaba peleando por las guerras napoleónicas para firmar un plan Maitland, que es lo que hicieron, el plan Maitland, cómo se distribuían ya. Bueno, España ya está luchando con Francia, está debilitada. Venga, este es el momento de cómo nos vamos a repartir América. O sea, la balcanización de América es el plan Maitland. Y bueno, pues estos San Martín sí fue un gran militar, ¿eh? San Martín estuvo luchando aquí contra Napoleón en la guerra en Bailén y Aranjuez y fue un gran militar. Lo que no se entiende es cómo se vendió a su patria. ¿Qué es justo eso la masonería? La masonería te hace no serle fiel a tu país, ¿no? Como que es ese pequeño subgrupo. La masonería es que como que a esta gente les engatusó como diciendo, mira, España ya no es nadie, España ya ha caído, ahora vamos a manejar nosotros América, si sacamos a España de allí, tú vas a tener tu parte, nosotros... Y al final fueron engañados. San Martín y Bolívar fueron engañados. De hecho, en el caso de Bolívar murió arruinado solo y escribiendo cartas diciendo, estoy arrepentido de lo que he hecho. Porque es que él era español. Y en su última carta que escribió Bolívar decía, lo mejor que se puede hacer en América es emigrar. La América es ingobernable. Lo mejor que podemos hacer es emigrar. Fueron naciones que ya nacieron enfrentadas entre ellas mismas, endeudadas con Inglaterra y ya, pues,
ya empobrecidas por el endeudamiento con Inglaterra y encima enfrentadas entre ellas mismas. O sea, un desastre total. ¿Quién se benefició de ese desastre? Los británicos. Es que todo es como... Me gusta que todas las teorías conspirativas que acaban por no ser conspirativas siempre tienen como... Es un círculo. Es un círculo. Muchas cosas se regresan a lo espiritual. ¿Cuándo atacaron a México? ¿Cuándo atacaron a México? Sí, Estados Unidos. ¿Cuándo atacó? Cuando España no estaba. Claro, cuando España Después se de la fue. independencia, obviamente. Porque sabían que estando fuera España de América eran vulnerables. Claro, y no solo eso. Pero es que hay gente que no lo ve. Es que hay gente que no lo ve. España estuvo allí 300 años. ¿Cuándo atacaron? Cuando España no estaba. Es que es así de sencillo. Claro. En la guerra de sucesión que hubo en España, que Carlos II no dejó heredero al trono, América se quedó desamparada durante 15 años. ¿Quién atacó a América? Nadie. Nadie. Porque sabían que el pueblo daría la cara por España, el pueblo americano. Pero cuando España salió de América, ¿quién daba la cara por? Nadie. Entonces le quitaron medio país a México. El 70%. Y todavía hay gente que sigue alabando a Estados Unidos y criticando a España. Y alabando a Benito Juárez. Y alabando a Benito Juárez. Es que, ojo. Y a Pancho Villa, que fue un verdadero sinvergüenza y ladrón. Sanguinario también. Y sanguinario. Hombre, por favor. Claro. O sea, tienes a España como la mala y luego le vas lamiendo el culo a Estados Unidos, que os tienen como mano de obra barata. Y encima te quitaron el 70% del país. Por arriba. Y por abajo también. La zona de Guatemala. Es que, por favor. Y no consiguieron hacerlo con los yucatecos, porque Yucatán también se iba a independizar de México. Claro. O sea, es que es alucinante y todavía sigue siendo España la mala. Pero ¿por qué esta se llama la leyenda negra, ¿no? Todo este tipo de mitos que se fueron esparciendo. Por parte de, me parece, los británicos, fueron los que empezaron como estos mitos. No, la leyenda negra ya empezó en el Imperio Español Desde dentro. en Italia. Okay. Cuando Italia era parte de España. Ahí, de ello, luego pasó por el Flandes, cuando el Flandes era español, los holandeses, y ahí ya. Pero era en contra de los reyes, porque no eran en este ámbito. Okay. Lo que pasa es que eso luego ya lo utilizó Inglaterra como arma propagandística. Y hay algo muy... Oye, la masonería también afectó a España. Más, por supuesto. Tú verás. A ver, cuéntanos, ¿cómo afectó la masonería acá también? Es que fue la destructora de toda España. O sea, pero no de España, sino de todo, de América y de todo. O sea, de todo. O sea, la masonería es la que propició las independencias en América. Bueno, la secesión. ¿Sabes qué está curioso? Recientemente, hace yo creo que un mes, hice un video analizando... Porque nosotros subimos videos analizando pues, las cosas que pasan en México. Yo hice un video hablando al respecto de que estaban utilizando la Cámara de Senadores en México y otros diferentes lugares del gobierno mexicano para hacer un evento públicos, para hacer un evento de los ritos masónicos, celebrando la masonería en México. ¿Cómo carajo se le permite a un gobierno andar celebrando a la masonería? ¿Cómo puede ser posible? Tenían ahí una foto de Benito Juárez, tenían a los políticos mexicanos poniendo la rodilla ante la espada de la masonería. ¿Cómo es posible? Esto yo creo que es un problema de conciencia, de entendimiento de la historia. En aquella época pues sería lo políticamente correcto. La masonería, lo políticamente correcto. Pues yo qué sé, vete tú a saber. Posiblemente. Porque vamos. Es que yo creo que... Y eso fue reciente, de este año. Fue reciente, pues fíjate. Sí, no fue este año. Fue este año. Unos vendidos. Entonces unos vendidos. Claro, y de hecho, a través de la historia se ha prohibido la masonería múltiples veces. En España la han prohibido varias veces. Aquí el último enemigo que tuvo la masonería fue el general Franco. Claro, la prohibió totalmente. Iba por ellos. Claro. El Franco sabía que la masonería fue el destructor del mundo hispano. Claro. Es que no puedes tener operando un subgrupo que no es fiel a la nación dentro de la nación que te está saboteando. Es que no se puede. No se puede alabar a dos. No puedes tener al diablo y a Dios en la misma casa, ¿no? Así es. Así es. Una pena. Y algo que justamente otra vez me regreso a lo mismo. O sea, la masonería es enemigo cantado de la Iglesia Católica. Por supuesto. Obvio. Es el primer ¿Quién era el mayor escuadrón de la Iglesia Católica? ¿Quién fue? ¿Los jesuitas? El mayor escuadrón en España. ¿Quién? Ah, el mayor escuadrón, sí. Claro, España. Después de Roma, ¿quién ha hecho más por expandir el catolicismo? No, España.
Y justamente partiendo de ese punto, quería dar unos datos. En la independencia de México, el 99% de la población, por no decir el 100, digo el 99, era católica. Ok, La guadalupana. se van los españoles, Benito Juárez promulga las leyes de reforma que te las venden como, sí, ya no te van a imponer la religión del 90 y tantos por ciento de la población. Bueno, van bajando los números, pero todavía sigue habiendo un porcentaje de 90% de católicos en México. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos manda, y esto es un documento desclasificado de la CIA, manda iglesias protestantes y evangélicas a que se instalen en México con dinero público de los Estados Unidos para evitar debilitar el catolicismo. ¿Por qué tanto interés en atacar a los católicos? Ahí en ese documento también hablan de cómo el catolicismo impulsó. Es que el mundo protestante, bueno, en su época, ahora ya no lo sé, porque ahora como van tan de buenos, el mundo protestante, ¿no? Pero el mundo protestante era enriquecerse a costa de lo que fuese. Y el mundo católico era buscar la fe de verse como hermano tuyo, ¿no? Hasta el mestizaje lo promovió la Iglesia Católica. O sea, os veían como hijos del catolicismo, ¿no? Y el que no se, bueno, pues el que no se quería bautizar, pues ahí andaba. Pero la gente dice, no, es que si no te bautizabas, te juzgaba la Santa Inquisición. Falso. La Santa Inquisición solo puede juzgar si has sido bautizado. Si no estás bautizado, no te puede juzgar. Y la Santa Inquisición se llevó a América precisamente para no esclavizar ni cometer crímenes contra los indígenas. Y quiero que me expliques un poco la Santa Inquisición, porque hay muchísimos mitos. Yo tengo entendido que mueren más personas en un mes en México que en 300 años de Santa Inquisición. Pero es lo que yo sé. No sé Y la democratización de Hungría y pues, durante las Y las dictaduras extorsiones que hay en México, ¿no? En la zona de Cancún y Acapulco, las extorsiones que hay, la gente que tiene hoteles, restaurantes. Todo México, ¿eh? No solo ya en todo México, muy pocos lugares, municipios se salvan. O sea, critican una ley. Dicen, no, pero es que las leyes de India no se cumplían. O sea, ¿y quién cumple las leyes hoy en día en México? Ni los políticos. O sea, criticas una ley que fue el único imperio que se preocupó de hacerle, independientemente de que se cumplan o no se cumplan, porque yo no sé lo que pasa a 15.000 kilómetros de donde yo estoy, pero me preocupo en hacer unas leyes. Y eso poco a poco va a caer a que, bueno, pues acá haya un orden, ¿no? Pero estás preocupado por unas leyes de hace 500 años y al lado de tu casa tienes crematorios donde se está quemando a gente inocente, donde se está extorsionando a gente, donde 56.000 personas son asesinadas anualmente en México. 36.000. Ha bajado. 36.000. De las 50 ciudades más violentas y peligrosas del mundo, 37 son mexicanas. ¿Y te preocupa lo de hace 500 años? Claro. Es que no tiene sentido. ¿Qué le dirías? Es que no tiene sentido. La Inquisición en sí. 240 mujeres violadas diariamente en México. Es que me sé hasta los datos, 240 mujeres violadas en México diariamente, y secuestros, no sé cuántos, para pornografía infantil. Pero no, el malo fue Hernán Cortés. Porque si no hubieran venido aquí los españoles, bueno, aquí viviríamos en un flotador, seríamos todos, vamos, buenísimo. Tendríamos pirámides de obsidiana. Seríamos la hostia. Hubiéramos llegado a la una si no hubieran venido aquí los españoles. Venga, por favor. Claro. No es que no se les cae la cara de vergüenza. Sí, es una payasada. a todos los mexicanos. Es alucinante, es alucinante. Yo quiero a México, yo amo a México, amo la cultura mexicana, amo la comida mexicana, pero lo que no amo es a los sinvergüenzas chairos izquierdosos que cada día tras día, me acosan, me hostigan en contra de España, en contra del catolicismo y en contra de la hispanidad. Pero yo, en mi corazón, quiero a México. Claro que le quiero, ¿cómo no lo voy a creer? Si es el hermano hispano más grande que existe. Lo que pasa es que hay gente que te acosa, o sea, que me acosa, me hostiga, me insulta, y llevo 4 años sufriendo hostigamiento de mexicanos, Y yo sé que no son mexicanos como vosotros. Que para mí esa gente no son ni mexicanos. Antimexicanos. Son comunistas, chairos izquierdosos, seguidores de Morena y de toda esta gentuza que son los que están llevando a la quiebra a México. Y es justamente lo que hablábamos. Antes, para que no se me olvide, la Inquisición, ¿qué fue en sí? Es un tribunal de santo oficio. ¿Qué era? Un tribunal de santo oficio, pues para la gente que practicaba la herejía y cosas de esas, pues se la ejecutaba. ¿Y cuántas personas se ejecutó en la Pues mira, en 300 años de Inquisición española en Europa, yo no llegó ni a unas 1.000, vamos a poner 3.000.
Sí, o sea, sí matan más personas. La Inquisición luterana, la Inquisición protestante, más de 300.000. La Inquisición nació en Francia en el siglo XII, ¿vale? Más de 300.000. La Inquisición en América, en 300 años de reinos españoles en América, fueron 43 personas ejecutadas. En 300 años, de esas 43 personas, ¿sabes cuántos indígenas? ¿Cuántos? Uno. Uno. O sea, qué Inquisición. Es que por eso te quería preguntar para entender. Es que la gente no, es que si no te convertías te quema. Mentira. Mentira y mentira. Si tú no te convertías al catolicismo, no pasa nada. Siguen las tribus indígenas por ahí y siguen como hace 500 años. No ha evolucionado nada. Siguen ahí. Por cierto, todas estas tribus que quieren, todos estos que defienden tanto el indigenismo, me gustaría verlos en una tribu de esas, a ver cuánto aguantarían. A ver, son los primeros en salir corriendo. Claro. Son los primeros en salir corriendo, ¿sí o no? Claro. Venga, tanto que criticas a España, voy a meterte en una tribu. A ver cuántos días aguantas. Es que es una locura. A ver, venga. Es que son estos movimientos que están impulsando la izquierda, ¿no? El indigenismo, por ejemplo, que mencionas. Sí. Es que está haciendo Y un son los daño. más racistas. Que son ellos los racistas. Mira, yo he estado en México. Y que no me digan a mí que no. Mira, no solo he estado en México. He estado en México, he estado en Honduras, he estado en Puerto Belice, he estado en Perú, he estado en Ecuador y he estado en Venezuela. En ninguno de estos países el indígena está bien visto. En ninguno. Pidiendo en los semáforos, apartado de la sociedad, en estrato cero. O por ahí vagando por las calles. O borrachos donde están mal vistos. Entonces, ¿en qué han ganado los indígenas desde la independencia? Si supuestamente os independizasteis porque los españoles vinieron a matarlos. Y los estáis matando vosotros ahora mismos. Que los tenéis desplazados de la sociedad. ¿En qué han adelantado los indígenas con la independencia? ¿En qué han mejorado? ¿Han mejorado en algo? No hay nada. Es que los españoles vinieron a matar. Vale, ¿usted cómo se apellida? Yo me llamo Manuel Gutiérrez. Vale, pues entonces eres tú otro colono. Vete de ahí que le has usurpado ese terreno al indígena. Ese territorio no es tuyo. El apellido Gutiérrez viene de España. Cuando tú te apellidas Gutiérrez y has nacido ahí, es porque un antepasado tuyo le ha quitado ese territorio al indígena. ¿Por qué no te coges y te devuelves a España? Claro. Claro, es como todas estas personas que... O que venga un tío con gafas y barba diciendo, no, yo soy maya. ¿Pero tú has visto a un maya con barba? ¿Desde cuándo? ¿O no? Es alucinante. Claro. Es alucinante, es de verdad. Y hablando del presente, hoy justamente lo dijimos afuera de cámaras, pero me gustaría escucharlo aquí. ¿Qué papel crees que podría tener México si estas ideas, ya aceptáramos la realidad como es? Oye, esto pasó hace 500 años, oye, todas estas cosas buenas nos dejaron, oye, vamos a salir adelante, oye, vamos a quitar este gobierno de izquierda. ¿En qué lugar, qué papel crees que jugaría México en el mundo? Si las cosas se dieran bien, si México tuviera unos presidentes buenos, México es una población muy trabajadora, la gente de México es muy trabajadora, muy sensata, súper educada. Si México hiciera las cosas bien, estamos hablando tipo Finlandia, tipo Suiza, México se pondría entre los 5 o 7 países más poderosos del mundo. Pero no va a suceder. No va a suceder. Pero México tiene la capacidad para ponerse la quinta potencia del mundo. La tiene. Es mucho más rico que España, que Inglaterra y que Francia juntas. ¿Por qué no va a suceder? Tiene población, tiene salida a ambos mares, tiene Caribe, es que lo tiene todo. Lo tiene todo. Tiene montaña, tiene desierto, tiene selva. ¿Qué le falta a México? Un buen gobierno. Ya está. No. España al lado de México no es nadie. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué? O sea, no, es que hemos adelantado a España después de 200 años y te sientes orgulloso. ¿Y qué le has adelantado? En el PIB. Porque luego lo demás está muy por detrás. Y eso lo sabes tú que vives aquí en España. En riqueza nacional sí, es un país así de grande con 140 millones de personas. España es así de pequeño, no llega ni a 50. Es normal que tenga más PIB. Ahora, pero pongamos el calidad de vida. Pongamos en seguridad, en transporte público, en seguridad ciudadana. ¿Dónde está México? ¿Dónde está España? No, hay una diferencia enorme. Es que tú lo sabes que estás en el... Sí, él es el que vive acá, sí. Bueno, es que hay muchísima diferencia. Tú aquí en España puedes salir a la hora que quieras y nadie te va a robar. En México
Si no eres extorsionado, eres secuestrado o eres coaccionado o algo. Justamente, y esa es una de las cosas con las cuales yo tengo problemática, porque realmente están empujando a mentes brillantes, mentes mexicanas, jóvenes mexicanos, que la opción que ellos dicen es el sueño americano. Me voy del país. Yo aquí no tengo futuro, entonces me largo del Pero país. no es tan rico. No dicen que hemos superado a España, que somos muy ricos, pero si la gente sigue todavía migrando. ¿Ves cómo no cuadra la cosa? Eres rico en riqueza nacional, igual que la India. La India tiene 1.500 millones de personas, hombre, es normal que tenga un PIB alto. Pero ¿cómo viven los hindúes? ¿Cómo viven los hindúes? ¿Dónde te irías? ¿A la India, que es la tercera economía del mundo, o a Suiza, que es la 80? A Suiza. Pues ya está. Ahí tienes la prueba de lo rico que es México. Claro. Claro. Es que sí es una locura. ¿Que querías fusilar a mexicanos? 140 millones, 150 millones. Bueno, no tengo tantas balas para fusilar a tanto. ¿Cómo fue eso? Pues mira, esto fue cuando yo hacía live en TikTok, cuando yo empecé mis andadas en las redes sociales, pues toda esta gente chairos, ¿no? Precisamente mexicanos con todos los apellidos españoles, empezaron a acosarme, a meterse en mi vida privada, a meterse con mi madre, deseando la muerte varias veces, hostigándome, acosándome, haciendo fotomontajes de mi madre. Entonces, claro, en un momento de ira, pues sí, claro, lo dije. Y lo digo muy orgulloso que lo dije, pero por hacer sufrir a esa gente. Ahora, yo no sé, ¿qué es que yo para fusilar a 150 millones de mexicanos? Que de hecho, te digo, tú eres muy querido en México. Claro que soy querido en México. ¿Por qué? Y esta gente lo que trata es ir detrás mía y cuanto más hate me tiran, más me quieren los mexicanos. Y no, es que ha dicho que va a fusilar a 150 millones de mexicanos. Uy, ¿solo? Tenía que haber dicho 300. O sea, son así de ignorantes. O sea, que lo dije, claro que lo dije. Claro que lo dije, pero porque ya esta gente me tenían de un acoso insoportable, metiéndose con mi madre. Bueno, os puedo enseñar un audio de una señora que vamos, que a tu madre se la coman los gusanos, que no sé qué, ya muerta, se la estarán comiendo los gusanos. Unas cosas terribles. Mexicana. ¿Quieres que ponga el vídeo? ¿Quieres que ponga el audio? Ah, ¿lo tienes? Sí. Claro Lo que ponemos. tengo. Te paso A tu ver, teléfono. lo ponemos, Te lo paso. Ah, perdón, ya se murió, ya no tiene madre, por eso. Y me vale madre si ya se murió Alberto, yo no me tiento el corazón, güey, ¿sí? Yo cuando soy cuata respeto, pero si tú rebasaste la línea, el que se ríe se mueva, güey, te aguantas. Y ahora sí, mira, literal, a tu pobre madre que le enterraron, seguro los gusanos le entraron por todos los orificios que tiene, güey, ahí en el féretro. Pobrecita. La verdad, pobrecita. Si estuviera viva, qué decepción de tipo. Se volvería a morir. Alberto, me cago en tus muertos. En la de su mamá principalmente, pobre señora, la verdad. Ojalá y no lo hubiese tenido. Favor que le iba a hacer a la humanidad, de verdad. No. Pero no sé. Nunca había conocido a una persona tan nefasta, tan asquerosas como estos tipos. Pues Alberto quiere que lo hagamos viral por YouTube y por Facebook y todos los medios, pues vamos a hacerlo. Hagámoslo, exacto. Eso es lo que Creo que están tiene. pidiendo gritos, hagámoslo. Quieren Hay que juguemos sucio. Trajeron de España. Si el mismo nombre tiene una raíz árabe, Guadalupe, tiene influencia morisca, la misma que la Virgen Negra que tienen allá, en la cual Era una virgen crean sus árabe. historias. Yo sí me quedé, la verdad, con las ganas de tenerlo de frente y ponerle unos pinches chingados, te lo juro, te soy honesto. Es pocas veces que yo alguien desearía tenerlo y agarrarlo a... Sí, la neta, no vale la pena, se lo ganó, güey. Ya con No su vale la pena, no, sí vale la existencia, pena, si estuviera enfrente vale la pena, creo. mira, ya con su existencia, su ignorancia o sea, a ellos les debería de dar vergüenza. O sea, güey, a mí me daría vergüenza subir a un live y decir puras tonterías y que yo no pueda debatir un tema porque ignoro la historia. Para que luego también la gente Sí, para entienda que a nosotros también nos pasa, nos mandan unos mensajes. Y Cada vez menos. digo, y esto va también de los dos lados. Yo siento que el chiste es que se sepa la verdad, no insultar a diestra y siniestra a todos, ¿no? La idea es convencer a la gente. Exacto. No solamente convencer, pero pues también que se den cuenta de la verdad. Después de este podcast, yo espero que muchos haters que hayan empezado a ver este video, que se den cuenta de la verdad de la historia, que es una historia mal contada. Mira, este decía que era maya.
Bastante español yo lo veo. A ver, ¿lo puedes enseñar a esta? Decía que era Un maya. indígena con barba. Decía que era maya. ¿Tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal? Pues este es uno de esos. Y estamos estrenando sistema de audio, por eso hablando revise y revise. Estamos acostumbrándonos. Ahí nos dirán si escucha mejor este episodio, que yo digo que sí. Yo creo que sí. También les daba coraje porque les ponía esto. Cielito lindo no es mexicana y tiene origen español. Echaban espuma por la boca. ¡Espuma! Fuego echaban, me odiaban. ¿Español ha dicho? No, yo no digo, lo dije en el diario de mexicano. Los medios de comunicación de tu país. Pues con todas esas cosas me empezaron a coger odio. Entonces, ¿por qué reaccionaste así, Alberto? Mira, yo reaccioné así con todo el orgullo del mundo por hacer sufrir a esa gente. Sí, o sea, esa gente que tanto se ha tirado 4 años hostigándome, insultándome, metiéndose en mi vida personal, metiéndose en mis redes, sacando fotos de mi madre, de mi padre, haciendo montajes, sacando cuando yo era bebé, riéndose de mí. O sea, me han hecho auténticas barrabasadas, ¿eh? Y luego, claro, van de víctimas que, claro, como les insultes, ¡ay, es que me ha insultado! Van de víctimas. Yo ahora mismo me puedo meter aquí en perfiles de mexicanos y vas a ver la cantidad de vídeos que tienen bofándose de mí, haciéndome automontajes. Y todavía se preguntan que por qué dije eso. Una auténtica locura. Una auténtica locura. O sea, es alucinante el acoso que yo he sufrido por parte de mexicanos, pero yo sé que no son mexicanos como vosotros, que son chairos. Aquí está el clip para que lo vean, lo escuchemos. Y ya que juzguen ellos mismos, ¿no? Y que juzguen ellos mismos. Y esto es lo mínimo que tengo. Porque si me pongo a buscar las cosas de hace 4 años, Una locura. una locura. La de cosas que han hecho con mi madre fallecida, con mi difunta madre, asqueroso. Entonces, claro, en un momento de depresión, que encima en un live, en directo, te están acosando, insultando y llamándote de todo, pues sí, exploté y lo dije. Y lo dije con todo el orgullo del mundo y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Ahora, yo soy consciente de que como voy a quién soy yo. Es una Ahora, broma. eso es como cuando tú estás cabreado o cualquier cosa y te dices, joder, a ver si se cae el edificio y no vuelves a molestarme más. Claro. Eso no quiere decir que yo vaya a hacer daño a nadie. Sí, ¿no? que vayas a ir a tumbar el edificio. Claro, ni que vayas a tumbar el edificio. Lo que pasa es que ellos lo llevan al contexto, lo desvirtúan, lo tergiversan y lo llevan al cabo que ellos quieren. ¿Cuál es lo que quieren? Desacreditarme. Lo que pasa es que el tiro les sale mal, porque cuanto más quieren desacreditarme, más me quiere la gente de México. Claro, y más impulso te dan por compartir el video, interactuar. Claro, y me están haciendo viral. O sea, en México la gente me quiere. En México la gente me quiere. Por mucho que ellos traten de desacreditarme, ellos se están dando cuenta Hasta de los haters te quieren. Por eso están viendo el video. México es conservador, es lo que la gente no acaba de entender. Sí, yo creo, pero yo también lo entiendo. Yo creo que los mexicanos ya, por ser así, lo hacen por chingarme. Claro, Lo hacen por chingarme. Yo creo que tampoco me lo tomo mal. Claro. La verdad que tampoco me lo tomo mal. Y Alberto, me quiero regresar un poquito porque dijiste en el inicio del podcast que eras falangista. Sí. Muchos relacionan la falange con el franquismo. Quiero que me expliques por qué dijiste falangista, no franquista. Es que no tiene nada que ver la falange con el franquismo. ¿Me puedes La explicar? falange es republicana. La falange, bueno, pues lo que busca son los valores hispanos, una España tradicional, la España... Propiedad privada. No, la falange es republicana, no busca la propiedad privada. De hecho, la falange detesta lo que es el capitalismo. La falange repugna las políticas de derechas, pero sí que es muy conservadora con la España tradicional, con la España que nos hizo grande, ¿no? Con la España de una España unida al mundo hispano. Y nos aleja mucho del franquismo, por supuesto. Yo con el franquismo hay cosas que me pueden gustar, pero no, yo soy de Primo de Rivera. Justamente dentro de la falange española hay un personaje que yo he escuchado sus discursos y me hace un muy buen orador, José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué opina acerca de él? José Antonio Primo de Rivera es una de las personas más importantes que ha tenido la historia de España, por lo menos del siglo XX. José Antonio Primo de Rivera fue asesinado porque quiso parar la Guerra Civil Española. Fue un incomprendido donde su discurso era: los de derechas no me queréis y los de izquierdas no me entendéis. Tú fíjate, esto ya lo dijo. Fascinante. Entonces, José Antonio quiso parar la Guerra Civil Española
que dio, bueno, pues se originó con la sublevación del bando nacional, cuando el general Sanjurjo ordenó trasladar las tropas del norte de África a la península, y José Antonio Primo de Rivera quiso parar ese golpe de Estado y el Frente Popular, que son los izquierdas, le encarcelaron. Pero es que el bando nacional, o sea, Franco tampoco hizo nada por salvar a José Antonio. Están los francofalangistas que dicen que no, que Franco quiso... No. En el momento que José Antonio murió, Franco se apoderó de la falange y la convirtió en tradicionalista, que la mezcló con el catolicismo y con los requetés y los legionarios. Pero los falangistas con Franco no se llevaban. ¿Has escuchado? También hay falange en México, ¿eh? Yo sé. Hay falange en No, México. pues yo tengo... Valoran, ¿eh? Los falangistas mexicanos me quieren Ajá. un montón, ¿eh? Hay una... Yo estaba en un bar de un conocido mío en Sevilla que tiene unas siglas que dice café. ¿Sí sabes qué significa? Café, camarada arriba, falange española. Camaradas arriba, falange española, claro. Justamente, y digo... Y CAFEM también es camaradas arriba, falange mexicana. Ah, eso no lo había escuchado, ¿eh? Sí. Café. Y José Antonio, digo, más allá de esas diferencias que me dijiste, ¿tú crees que si no hubiera perdido la vida hubiera llegado al poder? Muy difícil. Porque de los dos bandos no lo querían. No. Era un incomprendido y ¿sabes una cosa que tenemos en el mundo hispano? Que una persona que dice la verdad está mal vista. Y José Antonio decía muchas verdades. ¿Cómo cuáles? He escuchado sus discursos. Pues mira, decía que por la patria, el pan y la justicia, el capitalismo es el cáncer de una nación. Movidas así. Yo creo que eso no gustaba mucho en la población. Es que esto del... Pero también estamos hablando de los años 30. Era muy diferente a como es ahora. Es un periodo bien complicado esa época del capitalismo y el comunismo porque surgieron ciertas corrientes políticas las cuales rechazaban totalmente al marxismo, pero señalaban puntualmente los errores grandes del capitalismo viendo al ser humano como una mercancía. Y estas corrientes fueron del siglo XX y ya, porque... José Antonio se refería a que una persona puede ser mercancía del capitalismo. El capitalismo es bueno porque es lo que te da el trabajo, ¿no? Pero no el capitalismo exagerado tipo Estados Unidos, donde eres un número. A eso es lo que se refería. Y Franco, bueno, pues Franco lo que hizo fue apoyar mucho al capitalismo, pero también apoyaba mucho lo que es la empresa estatal. De hecho, Iberia era una empresa estatal, la Pegaso, Enasa, que es donde se fabricó el primer Ferrari, se desarrolló en Enasa, Telefónica, eran todas empresas estatales del gobierno de Franco. Entonces, Franco lo que hizo fue, cogió lo bueno de la falange. ¿Cuál es? La doctrina josé-antoniana. En meter la seguridad social para que el español no se le cobre cuando sea ingresado en hospitales. Mencionaba la propiedad privada y yo por eso mencioné la propiedad privada y dije... Sí, pero la propiedad privada del español. Ajá, exacto. Claro, exacto, del español. Exacto. Sí. Sí, o sea, no estaba a favor de que le tomen la propiedad privada. Claro. Ajá, exacto. Se puede decir que era un conservador... Pues un conservador, ¿no? Sí, conservador, pero es que es una tercera vía, no es ni izquierdas ni derechas. Claro, no es lo que yo... Y digo, es algo que nos gusta mucho a nosotros porque Claro. eso... Eres de derecha, ya te relacionan con un chingo de cosas que no me gustan. Claro. Sí. Eres de izquierda, bueno, eso sí Bueno, no me pero acerco nada. aquí en España decir que eres falangista ya te meten ya en lo el más ultra. franquismo, en el nazismo, en el racismo y falange para nada era racista. De hecho, Ramiro Ledesma Ramos, que era socio de José Antonio, es el que dijo que ahí está la América hispana, pueblos hábiles, útiles para una España grande y una América grande. Ellos son nosotros y nosotros somos ellos. O sea, José Antonio Primo de Rivera ya decía eso en los años 30. O sea, el hispanismo nace de falange. Una locura. Sí, pero la falange auténtica, no la tradicional. La auténtica, la de José Antonio Primo de Rivera. La de Franco no. No, es que no tiene nada que ver. Oye, una pregunta. Luis de Grel. El León de Grill. León de Grill. León de Grill. Bueno, pero eso viene. El León de Grill era un belga, ¿no? Era belga, y ese ya viene del nacionalsocialismo alemán. Si te digo la verdad, yo el Y nacionalsocialismo... estuvo aquí oculto, ¿no? Creo que sí. Yo es que si te digo la verdad,
Yo con el nacionalsocialismo no ligo mucho porque ellos son protestantes, son luteranos, y entonces yo con el mundo protestante pues tampoco es que... Hay cosas que las puedo compartir, pero yo ese racismo que tenía el nacionalsocialismo no. Sí, es que en Alemania llegó el protestantismo, hubo muchas guerras, se permitió, te digo, también según yo Alemania... Es que, vamos a ver, yo no puedo ser nacionalsocialista, por eso cuando hay gente... No puede ser hispanista al mismo tiempo. No puedo ser, es que no Por el tema de la raza. no está ligado. Claro. A mí cuando hay muchos mexicanos que me dicen es que es de núcleo nacional, es que es de no sé qué, sí que es verdad que he estado en manifestaciones con núcleo nacional, tengo muchos amigos de núcleo nacional, pero ellos saben que yo soy falangista, yo no tengo ningún problema. Pero yo no puedo ser de un bando nacional socialista del pintor austriaco, porque, Hitler ya se refirió a la reina Isabel la Católica como una ramera heredera de moros, defensora de indios. O sea, eso es lo que dijo Hitler de Isabel la Católica. Entonces, que me relacionen a mí con el nacionalsocialismo, yo es que me río. No, sí, no combinas. Yo me río, o sea, me causa gracia. Y Alberto, ahorita estamos en España y esto me da mucha risa de los países, ¿no? Un mexicano ve el nivel de vida aquí en España y dice, wow, es el país perfecto, pero platicando con los españoles te puedes dar cuenta de que no, las cosas han ido empeorando. Los números están ahí, España lleva cayendo como loca. Yo cada vez que vengo a España, la veo peor. Y no lo digo en un sentido nada más porque para sacar el clip. Lo digo genuinamente, en muchas zonas la veo peor. ¿Cuánto llevas viniendo a España? 4 años, ni tanto. Y eso que llevas 4 años. Sí. Imagínate yo, que tengo ya pues los 50, que yo me he criado aquí en Madrid, dejando la bicicleta en la calle, la puerta de mi casa abierta, y nadie te robaba. Y es justo eso. Imagínate los españoles lo que estamos sufriendo con esta inmigración masiva. Cuando yo iba al pescadero de pequeño y le decía, dame un kilo de pescado, y iba sin dinero, y cogía el pescadero y te lo anotaba. Ya me lo pagará tu madre. O sea, era otra España. Y se me cae hasta el alma porque digo, joder, ¿cómo ha cambiado tanto España, macho? Tan rápido con esta... Lo peor que le pasó a España fue entrar en la Unión Europea. A España la obligaron a entrar ahí en la Unión Europea. Hombre, España tenía sus negocios con Hispanoamérica y esto de la Unión Europea han sido siempre enemigos. Es el plan del gobierno mundial, ¿no? Que ya sabemos que la Unión... Lo que era España, que todo el mundo se compraba su casa, su carro y su casa en la playa. Te ibas de vacaciones un mes, 40 días de vacaciones y te lo pasabas. No había delincuencia. Bueno, delincuencia, pero la delincuencia es inevitable, siempre ha habido, pero no la delincuencia que hay ahora. En estos niveles. Y es lo que te quiero preguntar. Genuinamente, ¿hacia dónde crees que va España? ¿Crees que hay una solución ya presente? ¿Crees que Vox sea la solución? ¿Pues crees que Albice sea la solución? ¿Crees que exista o no ha llegado la solución? ¿Hacia dónde crees que vaya España? Porque siempre se puede ser más decadente. Sí. La ley de la decadencia. No lo sé. Si te digo, no lo sé. Pero como esto de la inmigración musulmana no lo paren, mira, Alemania, Francia e Inglaterra están infectadas. Ya, o sea, cuando la gente dice, mira España, que los musulmanes, vete a Francia. No, está peor allá. Sí, está. Es que no hay ni franceses. Para el 2050 ya los franceses van a ser minoría en Francia. O sea, es que no hay ni franceses. Entonces, yo no quiero eso para España. Yo no quiero eso. Yo no sé si Vox es la solución. Yo no soy partidario de Vox. Ellos son de derechas. Yo no soy de derechas. Y yo con Vox, bueno, los puedo defender en el patriotismo, pero nada más. Y oye, Alberto, hubo un comentario que a mí me hicieron acerca de un video en el cual yo estaba criticando a unos gobernantes políticos mexicanos que pues ellos impulsan lo que son las escuelas del bienestar en México. Y esos políticos, esas escuelas las montan en malas condiciones, con malos maestros, con malos sistemas educativos, para luego mandar a sus hijos a estudiar, ¿a dónde crees? A Europa. Los mandan acá. Yo estaba criticando ese modelo y me llegó una persona de izquierdas y me dice, andas alabando la educación en Europa. Pues Europa ahorita la rige un gobierno de izquierdas aquí en España. ¿Qué le responderías a esta persona al respecto? Porque es que yo sé que... No es lo mismo una izquierda aquí que una izquierda allí. Yo sé que aquí la izquierda, pero no es tan tenebrosa como la de allí. O sea, la izquierda que hay en Hispanoamérica, yo creo que es narcoterrorismo puro y duro.
Es que el narcoterrorismo, aquí esos niveles aquí todavía no han llegado. Aquí ha hecho cosas buenas la izquierda, hombre. Ha hecho cosas buenas. Hombre, por ejemplo, que la gente vaya a la universidad, ¿no? Antes la universidad era para los ricos. Ha hecho muchas cosas buenas. Pero claro, ahora mismo la izquierda aquí en España, pues... No está haciendo cosas buenas. Por lo menos dale hacer partícipe a los pueblos a los partidos independentistas, o sea, que el destino de España lo tenga una persona que ha un fugado de la justicia, como es el señor Puigdemont, pues no, tampoco lo veo yo muy bien. ¿Y la derecha qué cosas malas o buenas ha hecho? Hombre, la derecha... Pues si te digo la verdad, la derecha a mí tampoco me gusta lo que ha hecho aquí en España. Por ejemplo, vender toda la industria para entrar en la Comunidad Europea. Vender toda la industria. Vendió la SEAT, vendió Telefónica, vendió Endesa, vendió Iberdrola, todo. No tenemos industria propia ya en España. Sí, la marca sí sigue siendo española. Pero hemos perdido toda la industria. ¿Para beneficio de quién? Luego la derecha hizo mal también lo que es la burbuja inmobiliaria. Sí, todo el mundo se podía comprar piso, pero es que ese dinero venía de Europa. Entonces, claro, venga a dar préstamo y luego hay que pagarlo. Pues España está como está. Ok, y oye, una cosa más al respecto de izquierdas y derechas. Recientemente, creo que fue hace unos meses, ya sabes acerca del conflicto de Palestina e Israel, y hubo una protesta durante ¿cómo se llama el torneo de ciclismo? ¿Qué pasa por el Tour de Francia. El Tour de Francia, por supuesto. Hicieron una protesta, tiraron a las personas, a los ciclistas, destruyeron todo eso y empezó el debate ahí de izquierdas, derechas. ¿Tú cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando en Palestina e Israel? Si te digo la verdad, no le he puesto mucha atención porque no veo las noticias y es algo que me molesta mucho cuando el español está preocupado en lo que pasa en los países de fuera. Me molesta mucho porque cuando hemos tenido aquí problemas en España, nadie ha mirado a España. Nadie. Hemos tenido el problema de la guerra civil. Los únicos países que nos han ayudado en la guerra civil, Argentina, Venezuela y México. Nunca se han preocupado por España. Entonces yo tampoco me voy a preocupar por lo que pasa en Palestina. No me voy a preocupar. O sea, no es problema de España. De España tenemos nuestros problemas. Y lo que pasa en otros países, pues cada país son países independientes y se las tienen que arreglar solo. Igual que los españoles, cuando tenemos problemas, nadie viene a ayudarnos. Nadie. Y Alberto, me gustaría hacerte una pregunta que le hacemos a todos los invitados, son dos. La primera, y ya saliendo un poco del tema, es un poco más personal. Si le pudieras dar un consejo a alguien que necesita un consejo, ¿qué consejo le darías? Ese mejor consejo que te han dado a ti cuando más lo necesitabas. Si tuviera que dar un consejo a alguien que luche por lo que le guste. Yo creo que sería un buen consejo. Que la perseverancia es muy importante. Cuando algo te gusta, sé que es una meta difícil y sé que hay muchos obstáculos, pero la perseverancia, yo creo que... La madre de todos los éxitos. Sí. Alberto, ¿cuál es la persona más increíble que has conocido en tu vida? Increíble. ¿En qué aspecto? Así que ti. tú lo definas Para como ti. la persona más increíble. Pues la persona más increíble es de Ecuador. Es una ecuatoriana. ¿Y quién es? O sea, digo, a grosso modo, si se puede saber. ¿Lo vas a sacar en directo? O el nombre en clave, o por qué dirías que es ¿O la por qué persona dirías más que es la persona más increíble? Yo creo que es la única persona que se ha preocupado por mí y realmente me ha querido. No digo el nombre, no digo te puedo decir que el sexo sí te lo digo. No es un hombre. Y yo creo que es la única persona que se interesó por mí en su momento, cuando yo estaba pasando dificultades muy duras. No es ni de mi familia ni español. Es una persona de Ecuador, una mujer ecuatoriana. Ahí es cuando nos damos cuenta quién es quién, ¿no? En los momentos difíciles. Sí. Sí. Son 10 años maravillosos que pasé con ella y ya está. Pues, estimado, pues te agradezco muchísimo. Este podcast me la pasé muy bien. La Sí, gente yo estoy también. segura que se la pasó muy bien. Sí. Te quiero agradecer. Viniste a desmontar mitos. Sí. Uy, todavía quedan muchos, ¿eh? Si No. quieres, pues lo vamos a hacer dentro Segunda de 3 meses parte. otra vez. Claro, hace falta segunda parte. También me gustó que dijiste, la verdad, también se cometieron atrocidades, pues no nos podemos tapar. Claro. No se puede tapar el sol con un dedo. Es que vamos a ver, es que pero no estamos por eso hay que hablando- negar lo bueno.
Es que claro, si yo me fijo en lo malo, Claro. es que yo aquí Roma, ¿qué hizo aquí Roma? Pues imponer, saquear, robar, matar. Pero es que yo ¿de qué me estoy beneficiando? ¿De lo malo o de lo bueno? De lo O de bueno. lo bueno. ¿Qué me trajo Roma? Pues me trajo muchísimas cosas. Pues ya está, entonces yo me quedo con lo bueno. Si me tengo que fijar en lo malo, que voy a estar lamentando a los romanos, a los visigodos, a los musulmanes, pues sí que tengo que lamentar. Sí que sí, o no. Claro. Yo me quedo con lo bueno. Hombre, y pues nada, terminado, ¿no? Sí, de mi parte también te agradezco, Alberto. Yo creo que yo personalmente para mi país creo que uno de los principales problemas con la identidad mexicana y el orgullo mexicano y la perseverancia mexicana, el trabajo duro mexicano, una de esas faltas es que no se le ha dado la importancia de la educación como se le debería de dar. Saber historia, saber la historia de verdad de nuestro país, porque realmente envenenan a la juventud y la juventud cae en ese discurso. Que sabes lo que pasa en Hispanoamérica, que no interesa que la gente sepa la verdad. Porque si saben la verdad, los dejan de votar. Si sabe la verdad, López Obrador no estaría ahí. Es que ese es el problema. Por eso, como decía Roma, dale pan y circo. Si tú mantienes al pueblo ignorante, gobernarás. Eso es así. Eso es así, pero es que me parece lamentable. Hombre, en España hay mucha ignorancia también, ¿eh? En España, ojo. Pero no. Pero bueno, en España o en Europa, pero es que yo he visto, no voy a decir el nombre de los países, no es México, pero es que yo he estado en países que dices, ojo, oye, en España ¿qué idioma se habla? Español. O sea, pero el español ¿de dónde es? De Canadá, ¿no? O sea, pero movidas así, ¿eh? O sea, y dices, pero bueno. Claro, qué nivel, ¿no? Hace falta mucho trabajo ahí. Yo creo que es algo básico, tío. Justamente estábamos con Es algo básico. con J de Red Pill y él nos decía, oigan, ustedes tienen un país que puede ser una potencia mundial. ¿Habéis entrevistado a J? Sí. Él me decía, México puede ser una potencia mundial. Y él nos decía que le despierten. Despierten. Grábame eso. Grábame eso porque quiero que lo saques en el podcast. Claro, sí, No, sí. esto claro que sale. Sigue, esto sigue. claro que sale. México puede ser una potencia mundial. ¿Qué estáis haciendo los mexicanos? Despertad. Tenéis todos los medios para ser una superpotencia. No os alegréis de que habéis adelantado a España en economía. Os tenéis que eso tenía que haber pasado hace 200 años con la independencia. Que ese es el legado que os dejó España. El país más rico del mundo. Espabilad, que lo tenéis todo. España ya no es nadie. España está en la vieja Europa. Ustedes son el futuro de la hispanidad. No. Ustedes son el futuro de la hispanidad. ¿Ustedes van a dejar morir a su madre patria? No. Igual que España no va a dejar morir a su hija. Espabilad. Viva Motivador, México, motivador. viva España Claro que y sí. viva Cristo Rey. Venga. Claro, Cristo Rey. Por Claro que sí. supuesto. Estimado, muchísimas gracias otra vez. Gracias, Alberto. Te lo agradecemos. Se deja historia acá. Nos vemos en el siguiente episodio. Venga, nos vemos.